Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4, el cual está conformado por Stephanie Danae Muñoz García, Sebastián Alonso Orellana Cuenca, Smith Rodríguez Hurtado, Ricardo Pablo Corabo Orihuela, Piero Alessandro Cerquera Zárate y el que les habla, el coordinador del equipo, Antonio Jordano Ramírez Gómez. A continuación, mi compañero Piero eh, expondrá sobre el mapa mental de técnicas de estudio. Bueno, ahora yo les voy a empezar a hablar sobre la lectura. Es una práctica muy importante por el estudio. También es un proceso que se puede distinguir en estos momentos. Es de reconocer palabras, entender ideas, contrastar el pensamiento del autor como el propio y evaluar lo leído. En estas dos últimas tiene que haber una lectura crítica para poder conseguir un aprendizaje significativo. Ahora voy a empezarles a hablar de la comprensión lectora. Es un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión lectora, que es el SQ3R, que significa Survey, Question, y los tres R son Read, Repeat y Review, que son examinar, preguntar, leer, repetir y repasar. Ahora les voy a empezar a hablar sobre la velocidad lectora. Es un método cuyo objetivo es reducir las fijaciones, procurar concentrarse en un único renglón cada vez, forzar la vista, es decir, captar una amplitud mayor de palabras, fija la primera y la última palabra de cada frase y por último evita regresiones, es decir, vuelta a otras regiones previos, renglones previos. Ahora hay otros métodos que podría ser evitar mover los labios y otros órganos vocales y por último practicar la lectura. Ahora le paso con mi compañero Sebastián. Buenas tardes, profesor. Yo voy a explicar las técnicas de subrayado. Primero, el subrayado nos ayuda a destacar lo más relevante de la información que estamos leyendo y esto nos servirá para poder estructurar y sintetizar mejor la información. Ya. Como técnicas de subrayado tenemos primero a la lectura rápida del texto. Esta nos permite tener una visión global del contenido del texto. Segundo, lectura párrafo a párrafo. Subrayaremos las palabras clave que presentan las ideas principales y las ideas secundarias, así como los detalles de interés. Anotaciones al margen. Junto a cada párrafo se harán anotaciones en forma de palabras claves. Signos, flechas o símbolos. Podemos hacer uso de estos ya que nos ayudarán a precisar, destacar o relacionar unos contenidos con otros. Corchetes o paréntesis. Cuando sea necesario subrayar varias líneas seguidas, sería más práctico hacer uso de estas, ya que debemos evitar sobrecargar el texto excesivamente con subrayados. Algunos errores comunes sería subrayar antes de haber realizado una lectura completa o subrayar en exceso. Las ventajas de usar estas técnicas sería el desarrollo de nuestra capacidad de análisis y observación, la facilitación de la comprensión y la estructuración de ideas, nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario, el estudio se hace más activo y facilita el repaso y la relectura rápida del texto. Ahora le doy pase a mi compañero Ricardo. Em, bueno, profesor, mi nombre es Ricardo y yo voy a pasar a explicar las técnicas de síntesis. Primeramente, vamos a indicar lo que es una técnica de síntesis. Es, bueno, una técnica clave para el estudio, lo cual está dirigida a conseguir a los siguientes objetivos, ¿no? Primeramente, la aclaración de la estructura, entresacando lo esencial de lo importante de un texto. Bueno, lo segundo también es algo muy importante, es la jerarquización de las ideas, lo cual quiere indicar que las ideas se ordenan en función de su importancia, ¿no?
Otro objetivo muy importante es acotar la extensión del texto. ¿Qué quiere decir esto? Es que un texto muy extenso, tal vez muy denso, podemos sintetizarlo a un texto mucho menor, hablando en cantidad de palabras, ¿no? O solo acotando las cosas más importantes y los puntos más sobresalientes, se podría decir. Otro objetivo es facilitar el repaso al momento de poder aprender, ¿no? Al momento de uno repasar, lo hace mucho más rápido y no tendría que repasar todo, sino solamente los puntos exactos, ¿no? Que se ha hecho mediante la técnica de síntesis que se ha escogido. Y otro punto también es que determina con antelación lo que se debe estudiar para un examen, obviamente con información relevante y pues la información que se puede omitir. Un punto muy importante que también menciona el artículo es que estas técnicas de síntesis no garantizan que el hábito de estudio mejore, sino que estas técnicas deben combinarse con hábitos propios de una persona y elegir cuál de todas estas técnicas se nos da mejor a cada uno de nosotros. Y lo que sí es algo importante en toda esta idea es la adaptabilidad, sino que nosotros escogemos la técnica que más se nos da, o sea, que más nos parece, que más se acomoda a nosotros, nos adaptamos a esa técnica, lo cual esa adaptabilidad nos va a dar recién que nuestro hábito de estudio mejore y nos va a dar una utilidad al momento de estudiar, ¿no? No solamente la técnica por sí sola garantiza que el hábito mejore, sino a través de la combinación de hábitos propios de una persona también. Bueno, como segunda parte vamos a pasar a explicar lo que son las técnicas de síntesis. Primeramente le voy a hablar sobre el resumen. El resumen consiste en lo que es una técnica que sintetiza información de forma muy breve. Algo característico de esta técnica es que usa un lenguaje propio. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una estructura predeterminada para realizar un resumen. ¿Qué quiere decir? Que cada uno lo puede realizar a su parecer. Es una habilidad subjetiva, ¿no? Varía, por eso se dice que usa un lenguaje propio. Otro punto importante es la brevedad, que se tiene que sintetizar de forma muy breve las ideas, ¿no? Obviamente no descartando los puntos importantes, ¿no? Y debe cumplir con unas ciertas características, lo que es un buen resumen, como son la claridad al momento de exponer las ideas, la jerarquía, ¿no? Al momento de manera subordinada poner la información en función de su importancia, y la integridad, evitar pues la confusión entre sacar lo importante con recortar el tema. No puedes sacar información importante para tú recortar un tema, ¿no? Estarías fallando en esa característica de un buen resumen. Otra técnica muy importante es la técnica del esquema. Bueno, el esquema es una representación jerárquica de un texto, se caracteriza también por tiene características similares a un resumen, pero la diferencia son dos en especial, que son el simbolismo y la estructura. Voy a hablarles sobre el simbolismo, que son, por ejemplo, que quiere decir que son flechas, recuadros, ¿no? Dibujos alegóricos que caracterizan esta técnica de estudio, lo que difiere de otras, ¿no? Son las flechas, los recuadros, los dibujos, ¿no? Las imágenes, como se podría decir. Otro punto importante es la estructura. Quiere decir que quiere conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna del tema y también poder pues buscar la correlación entre sus partes. Eso es algo característico de esta técnica que es el esquema. Pasamos a explicar lo que es el cuadro comparativo. También es una técnica muy interesante y también específica en ciertas ideas que nos ayuda bastante. Su función principal es, bueno, realizar lo que es un cuadro de doble entrada, generalmente, pero su función principal es establecer las diferencias entre conceptos y definiciones. Encontrar no solamente cosas en las cuales puedan coincidir, sino mayormente entre las diferencias. Otro punto importante es lo que es el mapa conceptual. Bueno, se puede decir que tiene como objetivo representar las relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Es una de las herramientas principales al momento de facilitar lo que es el aprendizaje significativo. Como todos sabemos, el aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje
qué relaciona información. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos una información nueva, un conocimiento nuevo, para nosotros darle una función significativa, importante en nuestra memoria, hacemos o relacionamos esa información nueva con información que ya habíamos guardado anteriormente. Así le damos un sentido a esa información para el cual ya no poder olvidarlo, ¿no? Una de las herramientas que potencian este tipo de aprendizaje son los mapas conceptuales. Debe cumplir con ciertas, bueno, implica varios puntos, ¿no? Los cuales, por ejemplo, son la elección de los puntos conceptuales claves del texto, la búsqueda de conceptos relevantes, ¿no?, en la estructura cognitiva y la construcción de proposiciones y conceptos, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de los criterios que lo implican esta técnica, que son las proposiciones, que son la relación entre dos conceptos. Se debe indicar que esta relación entre dos conceptos se debe indicar mediante líneas que los unen o palabras enlace correspondientes, ¿no? También un punto importante es también la jerarquía, ¿no? Ya hablamos anteriormente de eso. Y algo característico de este punto es las conexiones cruzadas, que debe señalar, algo importante es esto, ¿por qué? Porque dice que debe señalar que si existen relaciones significativas entre elementos o conceptos que pertenecen a jerarquías distintas. Eso es algo importante para realizar un buen mapa conceptual. Y obviamente también el término de los ejemplos, ¿no? Va a hacer referencia a acontecimientos de manera concreta o objetos también. Vamos a pasar a una de las últimas técnicas, que son las fichas y los ficheros. Normalmente se usan, en dos ocasiones. Para aclarar conceptos específicos en los temas en los cuales no pueden hacerse esquemas, o también para recoger información a través de una búsqueda por múltiples o diversas fuentes para un tema en específico, ¿no? En la primera ocasión tenemos a las fichas y los ficheros, como son los glosarios, los términos de ámbito de estudio, las fórmulas en ciencias y los diccionarios de idiomas, ¿no? Y también tenemos lo que es la lista de conceptos, ¿no? Bueno, hay ocasiones en las que optamos por elaborar listas de conceptos, sobre todo cuando no hallamos a requerir una clasificación de los mismos. Debemos tener en cuenta que aunque esta técnica resulte más fácil y rápida de hacer, tienen después la limitación de no permitir una ordenación más que la presente. Sin embargo, pues resulta de gran utilidad al momento de repasar aquellos términos dudosos y confusos, ¿no? Además de su elaboración, resulta relativamente ágil también. Eso es un punto importante a resaltar. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por el tiempo.